Hello amigos, ¿cómo están? Como ya leyeron en el título de este video, hoy les voy a enseñar cómo se califica la gimnasia, más específicamente cómo funciona el código de puntos. Me estaré enfocando un poquito más a el código USAC, que es el que se usa en Estados Unidos y en mi país, pero depende de tu país, puede cambiar un poco cómo se califica. Sin más que decir, comencemos. Este código se divide en dos partes, los obligatorios y los libres. Los obligatorios quiere decir que todas las gimnastas tienen que hacer la misma coreografía y las mismas acrobacias. Y los libres, pues como lo dice su nombre, son libres, puedes escoger tu coreografía ya sea en viga o en piso. Tienes una variedad de elementos a escoger para poner en tu rutina siempre y cuando cumplas con los requisitos de tu nivel, que es lo que voy a explicar más adelante. En este código existe otra categoría aparte de los obligatorios y los libres que se llama Excel. Según yo ya la iban a poner para que se compitiera también Excel en México, pero no estoy segura si ya lo aprobaron o algo así. Sé que se compite en Estados Unidos, este se divide por 4 niveles, son como los libres, pero pues los requisitos son con menos dificultad. Según yo se dividen en Excel bronce, plata, oro, platinum y diamante, creo, más o menos. Diamante es el más alto y bronce pues es el más bajo. Pero no estoy segura si ya se compite en México. Si alguien sabe, ponga en los comentarios. Algo que muchas personas no saben sobre los niveles obligatorios es que, aunque pues como dice su nombre, obligatorios, tienes que hacer los mismos acrobacias, puedes checar en el código y puede haber sustituciones. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en nivel 5 de viga te piden que hagas arco atrás, pero ese arco atrás lo puedes sustituir por un flick o por una rodada atrás a manos. Entonces pues ahí ya te da un poquito más como de expansión. Por si no te sale por ejemplo el arco, haces rodada atrás a manos y ya cumples con tu requisito y no te penalizan ni nada. Más adelante les voy a decir dónde pueden checar eso también para que puedan sustituir elementos en sus obligatorios. Ahora vamos con qué checan los jueces a la hora de ver tus rutinas. Pues obviamente checan muchísimas cosas, pero las principales son ver que cumplas con todos los requisitos de tu nivel, la ejecución de los elementos, la ejecución de la rutina en general y las deducciones que tuviste o bonificaciones que obtuviste. En los requisitos de los niveles obligatorios, los jueces principalmente checan que hayas hecho los elementos en el orden correcto, que no hayas modificado la coreografía, si te saltaste algún elemento o si haces el elemento que debía hacer pero no lo haces en el lugar correcto de la rutina. En los niveles libres van a checar que cumplas con todos tus requisitos de valor y tus requisitos especiales y obviamente pues que no te falte ninguno, y por cada requisito que te falte te van a quitar medio punto, o sea 0.5 décimas, a lo que equivale lo mismo que una caída. Ahorita les voy a explicar qué significan los requisitos especiales y los de valor. Una rutina opcional se compone por valores, o sea, cada elemento tiene un valor. Por dar un ejemplo, en tu rutina de viga y de piso te piden 5 elementos de valor A y un elemento de valor B, y uno de los jueces se encarga de checar que cumplas con esos valores y el número específico de elementos. Y su valor son, si el elemento vale A, vale 1 décima, si vale B, vale 3 décimas, si vale C, vale 5 décimas. Y los otros, que son los requisitos especiales, les voy a dar un ejemplo para que puedan entender mejor. En la rutina de viga de nivel 9 te piden una serie y uno de esos elementos tiene que ser aéreo. Los elementos aéreos en viga puede ser árabe, mortal atrás, volapié al frente, mortal de lado, así. O sea, y si te piden una serie, puedes hacer fleet mortal, fleet power, árabe flick o así. Y pues ya cumples con tu serie, que es un enlazado, como los que les acabo de mencionar, y el requisito especial, que es que uno de ellos sea aéreo. De los niveles 6 al 8, si tú cumples con todos tus requisitos especiales y tus requisitos de valor, tu nota de partida es de 10. O sea, quiere decir que te van a empezar a quitar desde pues 10 puntos. Pero en nivel 9 y 10, aunque cumplas con todos tus requisitos especiales y requisitos de valor, tu nota de partida es de 9.7. Y para alcanzar tu nota de partida de 10 tienes que buscar bonificaciones y esas las consigues por enlaces.
Por ejemplo, C más C te da 1/10, C más D te da 2/10, entonces ahí puedes ya estructurar tu rutina para conseguir esas bonificaciones. Les voy a dar un ejemplo para que tengan más o menos una idea. En viga, si tú haces salto switch y lo sigues a mortal atrás y te sale conectado y no te caes de la viga, te dan 2/10 de bonificación. Entonces, en vez de tu nota de partida ser 9/7, empiezas de 9/9. Y ya tienes que buscar otro enlace para empezar de 10. Pues en salto de caballo obviamente no puedes obtener bonificaciones por enlaces, pues porque cómo vas a enlazar algo en salto. Entonces, cómo funciona aquí es que en el código de puntos viene, buscas tu nivel y buscas el salto que vas a hacer y pues ya ves cuál es su valor en tu nivel. Por ejemplo, en nivel 9, Yurchenko extendido vale 10, pero en nivel 10 el Yurchenko extendido creo que tiene una nota de partida de 9/7, 9/8 más o menos por ahí. Entonces pues tienes que checar el código para ver cuánto vale tu salto en tu nivel. Y las bonificaciones las puedes obtener tanto por enlaces gimnásticos como por enlaces acrobáticos. El ejemplo que les di pasado pues fue un gimnástico más un acrobático, pero sin problema puedes buscar enlaces por 2 gimnásticos o 2 acrobáticos. Una de las penalidades que no es por ejecución ni nada de eso es si haces un elemento que no está permitido en tu nivel o si haces elementos de más que claramente no están permitidos. Por ejemplo, si eres nivel 7 y nada más puedes hacer un elemento C en tu rutina y tú haces 2 elementos C, pues vas a tener una penalidad. Así que pues si te sobra algo en tu rutina, lo más inteligente sería no hacerla. Ni siquiera lo necesitas y estarías perdiendo puntos de a gratis. Las deducciones de elementos. Algunos ejemplos son si no abres tus saltos a 180 grados mínimos, si te faltan las puntas, si doblas piernas, separas piernas. Ahí en el código tú puedes checar cuál es la penalidad de cada de esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que parecen las más simples, como por ejemplo no hacer puntas, te quitan 0.05, o sea media décima. Pero, o sea, no es de que quites las puntas y nada más te quiten eso, no, o sea, es por cada vez que tú quites las puntas. Entonces, imagínate, si tú en tu rutina quitas, por decir un número, 10 veces las puntas, ahí ya es medio punto menos, o sea, literalmente una caída. Así que sí hay que tener mucho cuidado con las cosas más pequeñísimas de tu rutina, porque van sumando y pues al final de cuentas se hace una deducción aquí grandísima, aunque sean las cosas más chiquitas. Así que cuidado. Y tú dirás, bueno, está bien, son muchas deducciones, pero pues hasta ahí termina. Déjame decirte que no, todavía te pueden quitar aún más, que son las deducciones de tu ejecución de tu rutina en general. O sea, luego de que el juez ya hizo tus deducciones, ya vio que cumplieras o no cumplieras con tus requisitos de valor y especiales, bla 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 bla, todavía te pueden quitar aún más. Exacto, amigos, sí, aún te pueden quitar más. Te pueden quitar si no expresaste bien tu rutina, si por ejemplo en barras te faltó continuidad, si te faltó explosión en tus saltos y pues cosas así en general. Y a partir de nivel 8 hay otro tipo de deducción que es por la composición de tu rutina. Un ejemplo es si en tu rutina de piso pones lo más difícil primero y dejas lo más fácil para el último, el juez va a decir, oye, pero mira, algo está mal aquí, y pues también te van a quitar por eso. Así que lo mejor es que estructures tus rutinas de manera que distribuyas bien todos tus elementos, tus saltos y tus coreografías. Y todavía puedes tener aún más deducciones que todo eso. No estoy segura cómo se llaman, yo les voy a llamar deducciones extra, que es por ejemplo si te sales del podio, si muestras tu tirante del bra también te quitan, si pones protectores en vigas, si pones colchones en piso, si tienes a tu entrenador que te ayude por ejemplo en barras y te llega a tocar, también te quitan por eso. Si se te olvida saludar al juez, si te sacas el leotardo a la mitad de la rutina, también te quitan por eso. Y existen varias de esas deducciones extras, pero pues obviamente no las voy a decir todas porque sería una lista acá bien larga. Y ahora la respuesta a una de las preguntas más comunes que me hacen, que, o sea, me preguntan, no entiendo por qué dicen que soy nivel 7B, o sea, ¿qué significa el B? Es muy fácil de entender, les voy a poner aquí la tablita del 2022. Eso es bastante simple de entender, el número nada más significa la edad, no tiene nada que ver, son los mismos requisitos, mismo todo,
Nada más es para que en las competencias pues una niña de 9 años no compita contra una niña de 15 años en el mismo nivel, ¿saben? Y también para responder la pregunta de esta persona, dice que más o menos no entiende el valor, o sea, de un elemento que se clasifica por letras, pues como dije hace ratito de que A vale una décima y así. Básicamente los elementos A son los más fáciles y va A, B, C, D, E, F, G, H creo que es el máximo que hay ahorita, que pues ya son elementos ya acá bien difíciles de que triple mortal con triple giro y doble... Bueno, esas cosas bien difíciles. Y pues eso es lo único que quiere decir las letras, es el valor de los elementos. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y qué hay después del nivel 10? O sea, ¿qué nivel son los que van a las Olimpiadas? Pues ellos son nivel, en México se llaman nivel FIG, en Estados Unidos son Elite. Eso es bastante fácil de entender. Si ya pasaste nivel 10 y todavía no tienes la edad para ser FIG o Elite, hay otra categoría que son los mismos requisitos, pero es de que Junior Elite o Junior FIG, la única diferencia son las edades. Y tú estarás pensando, bueno, ya entendí todo esto, pero ¿dónde puedo checar el código de puntos? Y la respuesta es muy sencilla, lo pueden encontrar en Google. Pero si no lo encuentran, les voy a dejar los links en la descripción. Obviamente esta fue como un resumen porque estos libros, ya sea el código USAC o el código FIG, son libros larguísimos de 300 y pico páginas, o sea, me tardaría 50 años explicándoles aquí todo lo que hay que ver. Entonces les voy a dejar los links en la descripción para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, eso fue todo el video, espero que sí me hayan entendido. Si tienen alguna otra duda pónganme en los comentarios y ahí estaré respondiendo todas sus dudas que les queden. Y si tienen alguna idea de video también pónganla. Hasta el próximo domingo, ¡chao!